Hola, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es María Fernanda Maquieira y les doy la bienvenida en nombre de Santillana, lo que leo compartir. En primer lugar, les queremos dar las gracias por el trabajo que realizan en las escuelas de todo el país día a día, en este contexto tan complejo, para llevar adelante las clases, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, y que nos estén acompañando hoy tantos y tantas docentes que hayan podido hacerse un rato para compartir estos encuentros que tanto nos enriquecen a todos. Nos da mucho gusto iniciar esta serie de conversatorios con grandes autores y autoras de la literatura argentina, que tendremos durante 3 jueves seguidos. En esta serie de conversaciones vamos a reflexionar sobre los clásicos y la marca que han dejado en nuestras lecturas y en nuestra cultura. Y analizaremos una serie de novelas actuales que se escribieron en diálogo con ciertas obras memorables en la voz de sus autores y autoras. Hoy, nada menos que con Paula Bombara, con esta deliciosa novela, La desobediente, una persona que queremos y valoramos muchísimo, no solo por su lugar dentro de la literatura argentina como escritora, sino también fundamentalmente por su humanidad, su compromiso con la historia y la memoria. Y para acompañarnos en esta conversación, contamos con la presencia de Mariana Castro, que es profesora en letras y promotora de lectura en el equipo de la ONG Gitanjáfora en Mar del Plata. Les recuerdo a todos los asistentes que estos conversatorios se transmiten simultáneamente por Zoom y por YouTube, y van a quedar subidos a nuestras redes sociales a partir de mañana. Pueden dejar sus preguntas en el chat, ya que al final de la charla vamos a dejar un espacio para responderlas. Así que ahora las y los dejo con Paula y con Mariana. Adelante y que lo disfruten. Bueno, buenas tardes, muchas gracias María Fernanda por tan cálida presentación y bienvenida. Buenas tardes Paula y bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se van sumando. Es muy lindo ver ahí en el chat desde qué lugares distintos están compartiendo esta tarde con nosotras. Bueno, en primer lugar me gustaría destacar algunas frases del artículo de Italo Calvino que mencionaron desde la editorial para promocionar estos encuentros y que me parece que son interesantes para empezar a pensar la revisión, la reescritura, la relectura que nos invita a hacer este hermoso libro que hoy vamos a presentar y charlar, que es La desobediente. Destaqué 2 frases. Escrito el artículo en 1981 y sigue tan vigente como los clásicos que propone revisitar. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Entonces, bienvenida Paula, y en primera instancia, para hablar de La desobediente, un libro recientemente publicado en febrero de 2021, que recupera este texto de Mary Shelley, escrito en 1818, publicado en 1818, escrito unos años antes, cuando ella tenía solo 18 años. Frankenstein o el moderno Prometeo es el texto del que estamos hablando. Me encantaría que nos empieces a contar cómo fue el encuentro con la autora, con el clásico, con estos personajes. ¿Qué fue lo que te invitó a agregar nuevos relatos a esta historia, que ya era una historia gigante, ¿no? Contanos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar en esta charla para seguir conversando con Mariana. Además, nosotras cada vez que nos ponemos a hablar, siempre nos prometemos seguir en otra charla más. Así que bueno, retomando ciertos hilos, yo empecé a pensar en Frankenstein de un modo no literario, más académico, estudiando el clásico, sobre todo por la fuerza que tiene el personaje de Víctor Frankenstein. Su criatura es la que pasó como ícono, ¿no? Como pasó también el vampiro, pasó Frankenstein, el monstruo, la criatura. Pero a mí desde lo académico me interesaba mucho la figura de Víctor, el científico, porque no solo Frankenstein no solo da entrada a lo que después va a ser el género de la ciencia ficción, sino que también da entrada a lo que después, con la sucesión de otros escritos también, que hoy también son clásicos, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o El hombre invisible,
o incluso algunos de los investigadores que propone Verne, son esos personajes icónicos que van a ir cristalizando el estereotipo del científico loco. Y desde lo académico, a mí me interesaba eso, porque eso es lo que yo estoy investigando. Pero claro, como puede pasar, y suele pasarme, cuando me meto mucho con un tema, empiezan a aparecer algunas voces que no son mías, que me marcan que ya estoy pensando de otra manera, ¿no? Que ya estoy pensando también en términos literarios. Y tuvo que ver esta entrada a un pensamiento más literario, a la posibilidad de hacer ficción con Frankenstein también, tuvo que ver un libro que es muy difícil de catalogar si es o no una biografía de Mary Shelley, que es La mujer que escribió Frankenstein, lo tengo acá, de Esther Cross. Estaba dentro de mis lecturas, no, qué sé yo, dentro de las lecturas académicas, pero también dentro de las lecturas literarias que está bueno hacer cuando uno investiga académicamente. Va, o al menos yo, a mí me gusta. Este libro es muy difícil de catalogar porque la escritura de Esther es una maravilla. Entonces, si bien es una biografía, la escritura es tan tersa, es tan hermosa de leer que te despierta también una poética en la propia escritura. Y ahí empecé a pensar qué hubiera pasado si la persona que le daba vida al monstruo fuera una mujer. ¿Qué hubiera pasado, no? Ella, claramente, Mary Shelley lo puso en términos de un científico porque en esa época era lo que se podía, no había abiertamente mujeres científicas. Entonces, el creador, y además por esta lectura hacia que el clásico entra en paralelo con el científico como Dios, ¿no? Esa otra lectura, el milagro de la vida, si la ciencia puede dar la vida. Bueno, estaba Dios como un ser masculino, entonces el científico también es un hombre. Y ahí aparecen una serie de ideas que marcan el contexto social y político de la época en la que Mary Shelley estaba escribiendo. Recordemos que es un dato súper importante, que era una joven de 18 años que ya estaba en pareja, que era hija de un matrimonio que pregonaba un matrimonio muy vanguardista. Su madre era súper feminista de la primera ola, la escritora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ni más ni menos. Pero su padre también apoyaba ese pensamiento. Sin embargo, cuando se vio en la crianza única de su hija, él se volvió a casar, digamos, pero una vez que la madre de Mary Shelley fallece, se vuelve a casar, pero digamos que Mary reconoce solo a su padre en la crianza. Bueno, ella también de algún modo se transforma en esa criatura que él está criando. Entonces hay una serie de paralelismos desde muchos ángulos. Se podían entablar un montón de paralelismos de esta obra con otras, y ahí aparece, bueno, puedo ficcionar y puedo aprovechar y charlar, hacerle preguntas al clásico, hacerle preguntas a la Mary autora, las preguntas que yo me hice cuando lo leí, cuando tenía la edad de ella, y las preguntas que me hago ahora que soy madre también, ¿no? Entonces, a partir de todo ese menjunje, esa masa que se armó en mi cabeza, empecé a escribir literatura. Yo quería que fuera literatura, sí. Faltó mucho trabajo después, ¿no? Más de un año de trabajar el lenguaje, pero bueno, la intención era poética. Y interesante eso, porque decíamos que cada vez que leemos un clásico es como si fuera la primera vez y volvemos a leerlo en otro contexto, ¿no? Y esta novela, si bien está situada en la misma época que el original, que Frankenstein, es muy contemporánea, ¿no? Desde los planteos que se hacen y se notan estas preguntas que vos decís que le hacías al clásico y que aparecen en estos nuevos personajes y en los que se recuperan. Me gustaría que hablemos un poco de eso. Recuperás a dos personajes que quizás, sí, aparece Víctor, aparece la criatura, pero destacás a dos personajes
personajes como los profesores, ¿no? Waldman y Krempel, que me parece que es súper interesante la otra vuelta, el otro lado que nos mostrás, que quizás Mary Shelley no lo contaba, ¿no? Contanos cómo fue el encontrar esos personajes, además de la voz de Margaret, que ahora después hablaremos también, ¿no? Bueno, para mí fue la puerta de entrada, porque desde lo académico, uno de los capítulos que más me interesaba a mí era ver dónde abrevaba literariamente este científico que luego se muestra como obsesionado, como incluso está escrito en Frankenstein que está poseído por otro, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho todo eso. Y ella, creo que en una búsqueda de verosimilitud en su época, pone en la novela todas sus lecturas, que en ese momento eran lecturas actuales y que hoy ya a la luz de la historia de la ciencia las vemos de otra manera. Y en estos personajes se contraponen dos maneras de abordar esas lecturas. Era un momento bisagra en la ciencia, se estaba empezando a plantear la ciencia moderna, entonces también había una lectura de lo ya escrito, en algunas personas como que eso aportaba para seguir haciéndonos preguntas desde la ciencia, y en otras personas como que eso en realidad estorbaba, y que había que hacer una puesta en cero y partir nuevamente. Era tan grande el cambio de paradigma que decían, no, hay que cortar lo anterior, porque lo anterior no es ciencia claramente, así que hay que cortar con todo eso, dejarlo y seguir de acá en más. La otra postura era, no, en aquello podemos encontrar preguntas que nos sirvan para seguir de acá en más. Y los dos personajes de Mary plantean eso. Mira, yo los tengo marcados en mi ejemplar. Primero cuenta, ¿no? Como que él le cuesta mucho, bueno, acá muere su madre quería que él fuera a la universidad, entonces él va a la universidad y que lo primero que hace es buscar un guía. Entonces dice, el azar, quizás sería mejor decir una influencia maléfica, el ángel de la destrucción que me hizo sentir su poder omnipotente desde que a mi pesar abandoné el techo familiar. O sea, mirá todo lo que pone en este personaje que va a presentar. Me condujo en primer lugar al señor Krempe, profesor de filosofía natural. Era un individuo de modales groseros, pero gran conocedor de los secretos de la ciencia. Y después, bueno, hace un largo párrafo, viste que, bueno, es una escritura romántica, tiene párrafos larguísimos. Después le dice, el profesor, contemplándome atento, preguntó, ¿realmente ha dedicado su tiempo al estudio de semejante estupidez? Bueno, y después dice, otra vez párrafos, ¿no? Donde él dice que se sorprende, bueno. Lo describe como un hombre pequeño y panzudo, de voz ruda, aspecto desagradable, características que no me impulsaban precisamente a intentar congraciarme con él. A mí este párrafo, en donde Víctor, se siente rechazado, me sirvió mucho para la novela. Porque yo ahí pensé, ¿qué tal si Krempe está realmente deseando alejarse él de Víctor? Y se presenta así para no tener que, bueno, qué sé yo, es una manera de asegurarse que Víctor no va a buscar ser su discípulo. Claro. Ahí ese párrafo a mí me sirvió. Cuando presenta al otro profesor, dice, recordé también al señor Waldman, a quien no había podido visitar porque hasta aquel momento había permanecido fuera de la ciudad. Por curiosidad y porque no tenía nada mejor que hacer, me dirigí a la sala de conferencias en la que el señor Waldman hizo pronto su entrada. Era muy distinto de su colega. Aparentaba unos 50 años y todo en él indicaba una gran benevolencia. Sus sienes estaban ligeramente plateadas, pero el resto de su cabello seguía siendo negro. Era bajo de estatura, pero se mantenía firme y erguido, y tenía la voz más dulce que jamás haya escuchado en un hombre. Bueno, todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces yo también ahí pensé,
Y si también a este le doy una vuelta de tuerca, ¿no? Como que en su ámbito laboral, como es su pasión, está en su salsa, es así, pero después tiene algún secreto. Bueno, así yo empecé a leer de nuevo, cuando tuve estas ideas, empecé a leer de nuevo todo este capítulo, que es el donde Víctor se presenta en la universidad, y empecé como a resignificar cada párrafo. La escritura de la traducción fue la que me dio el tono que yo tenía que adoptar después, ¿no? Como son todas primeras personas en Frankenstein, me recontra servía, y además me parecía un lindo homenaje desde lo estructural de la novela, bueno, corresponder, y que fuera también la mía, una novela con una estructura de cajas chinas y también en primeras personas. Claro, eso te iba a preguntar justamente a continuación, ¿no? Tenemos la primera carta o la gran carta de Margaret a su hermano, ahí se incluye el relato de Waldman, que a su vez tiene las notas de Charles, y después la voz de Florence, ¿no? Que es una voz que él reconstruye desde su propia voz, y es muy interesante lo que le ocurre también ahí, ¿no? Porque él cuenta la dificultad que le genera y que hizo como 7 borradores, 7 intentos, ¿no? Ponerse en la voz no me parece una cosa menor, ¿no? Un aspecto menor de ponerse o tomar la voz de ese personaje tan interesante que es Florence. Y después, en la segunda parte, tenemos la carta de Florence a Mildred, ¿no? Es similar la estructura al Frankenstein de Mary Shelley, me parece súper interesante eso. ¿Cómo fue el trabajo con esa estructura? Imagino que habrás tenido que dar algunas vueltas con el orden de la información que ibas dando y el cuidado de ir graduándola, ¿no? Y brindándola de a poco, y esto que vos comentabas recién, el explorar la primera persona, que nos permite acceder a una subjetividad al interior de este Waldman que se presenta dulce, como decía ahí, ante el resto, pero que en su interior y su historia, ¿no? La que lo justifica, es muy distinta. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, una vez que decidí que la voz patriarcal iba a ser la de Waldman, empecé a pensar quién iba a ser Florence, que era la voz primera que yo tenía, ¿no? Como pensada, ¿quién iba a ser? ¿Iba a ser la hija? ¿Iba a ser la pareja? ¿Cómo iba a entrar en el esquema de la novela? Porque sabemos de compañeras de científicos, esposas, en general eran de una clase social alta, ¿no? Tenían acceso a bibliotecas, tenían acceso a la universidad por sus maridos o por sus padres. Entonces, bueno, empecé a armar el árbol genealógico. Y ahí aparecieron muy fuertes, que esto lo puedo decir ahora después del proceso, porque uno cuando habla de los procesos de escritura así en retrospectiva es como que todo fue reordenado, que yo, y no, olvídate, es todo un caos de cosas que se van ocurriendo y notas que voy tomando, Claro. y todo como muy retaseado, un poco como cuenta Clarice Lispector, que ella escribía, que escribía en papelitos, y un día se enteraba que tenía, bueno, yo lo escribo así en papelitos como ella, ni mucho menos, ojalá, pero sí en mi cuaderno iba tomando notas absolutamente fragmentadas. Entonces, por un lado yo tenía estos datos de la vida de Mary, que algunos rescatados por Esther Cross, otros que yo había leído de la propia Mary, que tenemos toda su obra digitalizada, por suerte. Entonces, bueno, datos de ella, en donde yo sabía que, bueno, que su madre había muerto cuando ella tenía 20 días de edad, que había sido criada mayoritariamente por su padre y por unos tíos, porque el padre en un momento ya no sabía qué más hacer y la mandó a vivir con unos tíos. Entonces ahí yo empecé a pensar, bueno, puede haber una familia más grande y donde ella en realidad caiga en la familia de Waldman. Entonces eso me daba la posibilidad también, pensando en esto de el progenitor y su criatura, el científico y su criatura, de que Waldman tuviera también hijos varones, que me fueran dando la posibilidad de mostrar distintos modelos de masculinidad, posibles en esa época, además, donde también se discutía la masculinidad. Claro que se discutían en límites que hoy están ampliamente superados, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de 1800, pero así todo se discutían. Entonces,
que ella fuera la sobrina que llega a la familia me ampliaba como el panorama de personajes, me permitía una historia romántica, que también homenajea de algún modo la historia romántica que sucede, trágica, que sucede en Frankenstein. No quería que fuera trágica yo, entonces, bueno, ahí también pude como tomar otra forma de entender el amor, mucho más relacionada con lo que entendemos hoy. Aunque seguimos siempre repreguntándonos qué es el amor, ¿no? Pero bueno, digamos que el árbol genealógico, armar todo ese árbol y estar convencida del lugar que ocupaba Florence en esa familia, donde de golpe todos se fascinan con ella cuando llega a la familia, un poco porque quieren contenerla y otro poco porque ella va demostrando lentamente sus capacidades, y a la vez va permitiendo que florezca la mujer que estaba apagada en la familia de Waldman y que vuelva a brillar como brillaba antes de casarse, la tía Mildred. Así que una vez que se me acomodó que ella era la sobrina que se va transformando en hija, digamos, y después en nuera, ahí como que empecé a ver un poco cómo ir armando las cajas chinas. Y bueno, el personaje de Margaret, que es la que abre, contestando esa carta, me lo dio Mary Shelley, porque en realidad Frankenstein abre con una carta de un científico también, Robert Walton, que está yendo al Polo Norte y que le escribe a su hermana. Entonces yo ahí dije, bueno, esta es la oportunidad. Si le escribe a la hermana le contesta. Y le contesta un poco diciéndole, basta, vení, basta de hacer esas cosas. Que también, bueno, eso va cambiando en Margaret después de leer toda la historia de Waldman y la de Víctor Frankenstein, también ella, ¿no? Un poco que cambia sus ideas desde el principio hasta el final. Sí, pienso esto que acabas de decir, ¿no? En la escritura y en la relectura va comprendiendo o va pensando la historia y va pensándose a sí misma. Y esto es una frecuente, ya lo hemos hablado en otras oportunidades y en torno a otros libros, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo de tu escritura en general, que siempre aparece la palabra, la escritura o la lectura para sanar, para aliviar penas, para comprender. Me parece una cuestión más metaliteraria, ¿no? A ver, uno hace eso, vos escribís, nosotros te leemos y los personajes también están construyendo a partir de la palabra. En este caso, Florence, por ejemplo, puede expresarse a partir de que domina la lengua, dicen, ¿no? A ver, cuando empezó a dominar la lengua en común que tenía su familia, ella puede expresarse. O decíamos, Waldman, por ejemplo, a través de la escritura y del relato, alivia sus penas, que es lo que después le agradecen, ¿no? A Margaret, digamos, haber escuchado, haber leído todo ese relato, porque le sirvió a Waldman para pensarse, para repensar y para tener algunos destellos de cambio, si se quiere, no sé si ya es tarde para el cambio, pero al menos para pensar de otra manera, ¿no? Me parece que la escritura una vez más aparece con ese rol fundamental y además conectando la ciencia y las artes, la ciencia y la palabra, ¿no? La ciencia y la literatura. Contanos cómo fue eso, que vos ya hemos hablado en otra oportunidad también, que las ves juntitas, ¿no? No las ves como... Veo. No, es imposible que las vea separadas. En mi casa están juntas. La ciencia es una manera, bueno, me acuerdo que en una charla con Juan Sasturain, la palabra la palabra está en el aire, decía, ¿no? La palabra es lo que está siempre, el lenguaje oral, desde que nacemos. Y yo decía, sí, igual que la química está en el aire, está, Claro. y se juntan ahí, está la palabra y está la ciencia, bueno, la materia, somos mente, pero somos cuerpo, uno sin otro no puede, o sea, estamos, la creatividad y la curiosidad son dos cualidades que comparten los artistas y los científicos, la comunidad de las artes y la comunidad de la ciencia. Sin curiosidad y sin creatividad no pueden avanzar, digamos, es lo que nos mantiene siempre en movimiento. El modo de pasar el tiempo también está en común, ¿no? Porque uno lo pasa como intentando conciliar esas ideas, se va desarrollando un mundo paralelo, te diría,
mucho antes de que existiera la virtualidad, quienes nos dedicamos a la ciencia y al arte ya teníamos nuestro mundo virtual muy, muy, muy desarrollado y con mucha presencia en la vida, ¿no? Así que sí, para mí están completamente cruzados y bueno, ahora que además estoy sumando las ciencias sociales, estoy fascinada porque me doy cuenta que te amplía mucho las herramientas que estoy aprendiendo, y cuando ya tenés un modo de pensar, como yo estoy formada con un modo de pensar hipotético, deductivo, cientificista, etcétera, etcétera, cuando de golpe te entran todas las herramientas de las ciencias sociales es como una explosión, es divino, estoy re contenta. Y suma mucho la poética. Me parece que suma mucho el abrirse a otros discursos. Bueno, que es lo que ocurre también, el disparador, digamos, de la novela, o uno de los enfrentamientos iniciales entre los personajes es saber que lee, saber que accede a los libros, ¿no? Me parece que también está desde muchos ámbitos, desde muchos aspectos, está eso presente en tu historia. Y eso porque además Mary Shelley es la hija de un editor, ambos, el padre y la madre son escritores y un escritor editor y una escritora, que bueno, ella solo comparte 20 días con su madre en la vida real, pero lleva los escritos de su madre toda la vida adelante, en ella, digamos. Mary Shelley era una persona que le daba mucho valor a los objetos, a los pocos objetos. Incluso, bueno, hay elementos asombrosos en su historia, como que conservó muchísimo tiempo el corazón de su marido, el corazón de su marido, ¿no? No le alcanzaba con recordar el amor, mantener vivo el amor. Ella necesitaba tener consigo el corazón. Entonces, una persona que crece rodeada de libros, que decide muy pronto dedicarse a las letras, a la escritura, que se une a un poeta, su pareja y su amor de toda la vida es un escritor también. Bueno, me parecía como que eso también tenía que estar muy presente, que el ambiente de la biblioteca no estuviera asociado solamente a la lectura de ficción, sino que el ambiente de la biblioteca en las ciencias es sumamente importante también. Se usa mucha, bueno, es literatura científica, pero el libro es indispensable. Gran parte de la vida de los científicos es escribiendo artículos, es poniendo en foros, poniendo en común ese conocimiento para ver si sedimenta y se transforma en parte de ya el conocimiento mancomunado global. Lo vimos claramente con la pandemia, los primeros meses de 2020, cuando se abrieron todos los reservorios de papers globales y desde acá podés acceder a todos los artículos que se publiquen sobre SARS-CoV-2 en todos los idiomas, están disponibles para que cualquier científico o científica del mundo pueda acceder a la información. Hubiera sido ideal para los personajes de esta historia, ¿no? Tener acceso así hacia la información tan libremente. Pienso en otro debate o en otra problemática que se abre, que es la responsabilidad del creador frente a su obra, podríamos decir, ¿no? Que está presente ahí con Víctor y con su criatura. Y yo lo pensaba también en relación con el escritor, la escritora y su obra también, ¿no? Me parece que hay una doble lectura que podemos hacer. Encontraba en una publicación un breve fragmento de una reseña que poco después de la publicación de Frankenstein salió en Monthly Review, que decía: una historia burda que desafía toda noción de probabilidad y no conduce a ninguna conclusión moral y filosófica, ¿no? Y yo me reía porque con esa mirada, digo, y hoy seguimos hablando, seguimos reescribiendo y seguimos releyendo, ¿no? Esta pieza que conduce a un montón de reflexiones y debates, ¿no? Nada que ver con lo que dijeron en esa época, y lo seguimos revisando. Me parecía interesante pensar en eso, a ver, ¿qué hace el creador con su obra? En el caso de Víctor, que me parece que es lo que genera como esa indignación por parte de los personajes, ¿no? ¿Y qué hace el escritor con su obra? ¿Cómo dejarla ver qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿La abandonamos, la acompañamos? ¿Cuál fue tu mirada al respecto? Y para mí es siempre en el momento en que... A mí me pasa, yo separo el proceso de escritura del proceso de edición, ¿no? Una cosa es cuando estoy escribiendo y generando el borrador y
trabajando el lenguaje, trabajando la estructura. Y otra cosa muy distinta es cuando digo, bueno, este proyecto yo quiero que sea libro, porque cuando uno decide, o al menos a mí, yo lo pienso así, digamos, cada persona con su obra la piensa distinta, ¿no? Para mí son seres vivos, es como que genera cierta... Pero bueno, los personajes están ahí, pero una vez que uno decide hacerlo libro, decidís poner ese material a disposición de un equipo de trabajo. Y en el hacer el libro, también lo que estás decidiendo es que esos personajes en realidad van a latir cuando otra persona abra ese libro. Entonces, en definitiva, lo que se hace es traer al mundo un objeto que va a cobrar vida en otro, ya no en vos. O sea, va a cobrar vida en mí cuando yo ya lo agarre como lectora, como ahora, que lo agarre, yo soy una lectora más. El proceso de escritura, en ese hacer la criatura, digamos, en ese hacer crecer eso, ya pasó. Entonces mi ser autora en ese frenesí, en eso que es tan difícil de explicar, en eso que nos confunde, que incomoda, que no sabes bien qué estás haciendo, para dónde vas, si podés o no, que un día decís, sí, ya tengo todo el plan, y te levantás al día siguiente y decís, no, nada de lo que dije ayer tiene sentido, ¿no? Ese estado en el que solo te conoce tu familia, porque las personas que viven con vos, digamos, una vez que vos decidís publicar, se terminó. Ese estado ya está. Porque los libros son de los lectores. Está en la responsabilidad de dar vida a los personajes y de que esos personajes continúen estando vivos. La responsabilidad es del lector. Y es maravilloso cuando sucede. Por eso la importancia de los clásicos, ¿no? De seguir leyéndolos, de seguir encontrándoles la vuelta, porque en el momento en que abrimos y le empezamos a dar la palabra a esos personajes, los estamos trayendo a la vida nuevamente. Mary tuvo su responsabilidad en dejar fluir, luego sus familiares tuvieron una gran responsabilidad en mostrarnos la versión original, porque si no hubiera pasado solo la versión de 1831, que es una versión autocensurada. Ella dice que no hizo nada, no hizo, que pulió solo detalles, ¿no? Pero también en ese prólogo de 1831 dice que lo acomodó a los gustos de la época. Entonces, esta generosidad de la familia, de dejarnos leer todo su material, de permitirnos acceder a los primeros, la primera versión, la que salió la que está puño y letra, en donde hay otros elementos, también es muy interesante. Pero bueno, yo creo que hay que acompañar tomándose seriamente lo que uno escribe, hay que acompañar permitiendo la lectura en equipo para que el libro sea lo mejor posible, y luego hay que disfrutar de lo que le pasa a los lectores y a las lectoras, porque ahí está la magia, ¿no? Ahí es donde la magia sucede. Hermoso, hermoso. Y bueno, la virtualidad nos permite acompañar, te permite acompañar un poco más, ¿no? A las personas que quizás no alcanzarías, o a futuros lectores, o lectores como estamos acá. Están apareciendo unas preguntas interesantes que ahora en un ratito más ya vamos a abrir el diálogo para conversarlas con Paula, pero no quería dejar de mencionar el rol de las mujeres, ¿no? Que bueno, ya mencionaste un poco, pero digo, me parece que es como la gran devolución de la voz a las mujeres, esta novela. Trataremos de comentar algunas cosas sin develar cierta información que aparece más cerca del final de la historia, pero de todos modos, bueno, ya es toda una respuesta de Margaret, ¿no? Ya tenemos la respuesta, la voz de la hermana de la mujer, que en el original aparece simplemente como una destinataria a la que no escuchamos, ¿no? O brevemente tenemos poca información, digamos. Esta es su respuesta. Y después hay una cadena de mujeres y de acompañamiento entre ellas, ¿no? Los personajes que mencionamos, Florence y Mildred principalmente, pero también están sus lecturas. Hay un cruce ahí porque se lee la Vindicación, escrita por la que vos mencionabas recién, escrita por la madre de Mary Shelley, entonces aparecen otros cruces, se mencionan otras
otras de las pioneras feministas de Inglaterra. ¿Cómo viviste eso y cómo lo trabajaste? ¿Fue uno de los objetivos de la novela? No, eso fue surgiendo a medida que avanzaba, ¿no? A medida que iba construyendo el relato, sobre todo la segunda parte, la voz de Flor es directa, ¿no? Entonces, a medida que iba haciendo eso, volvía a la primera parte y incorporaba cosas en la voz de o sea, eso es, no es que escribí la novela de corrido, y no, siempre, aparte, cuando se trata de cajas chinas también, las marcas, cómo marcar, ¿no? Para que quien lee no se pierda. Entonces, bueno, las marcas del lenguaje de Charles, en su relato, qué información dar ahí y qué información dejar que la dé Florence al final, digamos, de todo eso es un trabajo de ir y volver, digamos, de ir entretejiendo, dejar abierta lo suficiente la primer parte como para que después, si hay que hacer cambios, se pueda. Claro. Y ese es el entramado, el trabajo, digamos, que más me encanta, que me gusta y disfruto un montón hacer. Creo que ahí cuando empecé a pensar en Florence, en Florence hablando ella, ¿no? De cómo ella había ido sintiendo todo esto que le pasa a nivel familiar y todo lo que se va enterando porque se lo cuenta a su tía, ahí empezaron a salir nombres de mujeres de la historia que yo sabía, y ahí apareció, bueno, que ella se mudara, aparecieron nombres de la historia de las ciencias que bueno, traer a la ficción pioneras de la historia de la ciencia y que se leyera como la ficción y la historia de la ciencia como una sola cosa, ¿no? Como que la ficción alimenta lo real y lo real alimenta la ficción. No poner en duda de ninguna manera que la criatura existe, que Víctor Frankenstein la creó y que anda por ahí, no sabemos. Que eso conviviera también con historias de científicas pioneras. Me parecía muy importante para mi manera de ver las cosas, que tanto la ficción como la realidad se entremezclaran. Y que, bueno, uno pueda pensar que Florence existió en la vida real y que como Florence existió, la criatura de Frankenstein también. Y creo que todo esto también de dar voz a las mujeres viene ya de libros anteriores, ¿no? A partir de, bueno, creo que atraviesa toda mi literatura. El inmediatamente anterior es la historia de Juana Zurduy, La Fuerza Escondida, y en La Fuerza Escondida el anterior, digamos, era Lo que guarda un caracol, donde me habían quedado voces con ganas de decir cosas, que después, bueno, aparecieron, esas ganas volvieron en La Fuerza Escondida, donde también hay un personaje que se revela, como que estaba invisibilizado y se revela, que es una niña también, y eso también creo que se entretejió un poco con Florence. Creo que todo porque yo en un momento, mientras escribía mi proyecto para la tesis, estaba terminando la edición de La Fuerza Escondida, y esa novela sucede en la misma época, o sea, los hechos, las participaciones de Juana Zurduy en la guerra por la soberanía del virreinato del Río de la Plata suceden en la misma época, más o menos, en la que Mary Shelley estaba escribiendo esa novela. Y eso me flasheó. No lo podía creer, decía, ¿cómo puede ser? De un lado del océano ya está la ciencia moderna, ¿no? Como la vindicación de las mujeres y las ciudadanas, y del otro lado del océano están las mujeres que han sido invisibilizadas por la historia, luchando por la independencia de su patria, ¿no? Entonces ahí también apareció una cuestión con lo femenino, que cuando empecé a darle voz a Florence, bueno, invadió todo, creo yo. Y algo que es para mí muy importante y difícil mientras escribo es no censurarme, no juzgarme. Mirá lo que sale. Uy, no, esto que salió. ¿Qué hago con esto que salió? Y el proceso de no juzgar, no censurar es algo que yo tengo muy presente. Entonces, bueno, estos hilos que arrastro de otras escrituras anteriores o estos intereses propios, porque es algo que
a mí me interesa mucho lo de dar voz a quienes no tienen voz, bueno, salieron muy disfrutados en La desobediente. Sí, me parece interesantísimo porque no solamente se habla del vínculo con el aprendizaje, el conocimiento, la ciencia, sino con deseos personales, ¿no? Está el tema de la maternidad muy presente, que para esa época también se debatía, ¿no? Esta idea de que ya es muy mayor a los 29 años para tener un hijo, o de postergar, de tener que postergar su vida para o es estudiar o dedicarse a la familia, ¿no? Esta vida abnegada que quizás tenían los personajes femeninos o las personas femeninas, las mujeres en esa época. Eso también me parece que es profundo, digamos, el planteo, ¿no? Más allá de que, como vos decís, no hay censura, no hay una idea digamos, panfletaria en la novela, ¿no? Muy lejos de eso, digamos. Me parece que es interesante los debates que se abren y desde una mirada contemporánea podemos acercarnos a que, bueno, eso ya estaba ahí, seguramente, ¿no? Ya estaba oculto quizás, o quizás no se debatía colectivamente, o sí en las agrupaciones que también se mencionan, estas primeras reuniones, digamos, de mujeres, pero es súper interesante todo eso que aparece. Y la idea del hombre nuevo, ¿no? Que es como un germen ahí que tiene Mildred, que se lo cuestiona Waldman y que aparece en el personaje de Charles, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, también muchas de estas cuestiones fueron charladas durante el proceso de edición. Para mí esos momentos de compartir con mis editoras son súper, súper valiosos porque ahí tengo una primera lectura experta y además por las preguntas que a ellas se les abren respecto del original en bruto, digamos. Entonces, bueno, el tema de la crianza de varones apareció ahí, cómo ir presentando estos tres hermanos tan distintos, ¿no? Sobre todo Peter, el menor, el que luego, bueno, se termina, ya se sabe que desde muy temprano que se va a dedicar a las leyes, también era una manera de retomar en Frankenstein. Mary Shelley le dedica un montón de espacio a describir un juicio donde es condenada una mujer por un asesinato que no cometió. Entonces, que uno de mis personajes se dedicara a las leyes y que lo hiciera con una perspectiva de género. Bueno, no se dice así porque esas palabras no se usaban en ese momento, pero me parecía interesante, ¿no? Como ir como poniendo en estos personajes ciertas ideas que hoy nos estamos, en ciertas preguntas que hoy nos estamos haciendo también. Que aún hoy diríamos, ¿no? Que aún Sí, hoy, claro, sí, en esta tercera ola de feminismo claro. vuelve a aparecer la pregunta sobre la masculinidad, sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Sí, sobre el acompañamiento, esta Sobre idea la crianza, los cuidados, la exactamente. crianza de los hijos. Sí. Bueno, vamos a comenzar a comentarte, te voy a acercar algunas preguntas que fueron dejando por acá. En primera instancia, Carolina Ledesma pregunta algo que seguramente nos estamos preguntando todos: si es necesario haber leído Frankenstein para llegar a La desobediente, o el camino puede ser a la inversa, digamos, La desobediente puede invitar a leer Frankenstein. Eso te lo agrego yo. ¿Cómo se puede trabajar esa intertextualidad? ¿Son independientes? ¿Es necesaria una para la otra? Yo creo que son independientes. Vos sos la que sabe más de esto, de mediación, pero yo creo que son independientes, que si te dan ganas de leer Frankenstein después de leer La desobediente está buenísimo, igual que si te dan ganas de leer La mujer que escribió Frankenstein, que es un libro maravilloso. Yo pienso, porque más que, o sea, dedico más tiempo a leer que a escribir en mi vida, soy más lectora en un punto que escritora, aunque la escritura me invade todo. Siempre estamos interconectando bibliografía, siempre estamos como picando, ¿no? Entonces, bueno, si después de leer La desobediente te dan ganas de chusmear a ver cómo fue el laburo este que yo estoy contando, agarrá Frankenstein y mirá qué te parece. Obviamente vas a encontrar una escritura de otra época, una escritura de larguísimos párrafos de descripción de paisajes, porque parte de la descripción de personajes la hacía Mary Shelley a partir de la descripción de los paisajes que esos personajes miran. Entonces, muy interesante ver qué quiere decirnos al El describir un paisaje. romanticismo, ¿no? También ahí A en lo la... cual, claro, romanticismo a full. Pero romanticismo a través del contacto con la naturaleza, Sí, sí, ¿no? Que en la escritura. sí, sí.
y hay romanticismo del otro también, digo, porque Claro, no, hay no, de todo. Hay me de todo en refería al vínculo de Frankenstein. la subjetividad con el espacio, Claro, ¿no? Sí, sí. claro, claro, claro. Bueno, La desobediente es en ese sentido, por más que en mi escritura yo intenté como conversar con Frankenstein también a través del lenguaje, no creí necesario, importante también ponerme a describir todos esos paisajes porque suceden en el mismo lugar. Entonces, Claro. en ese sentido está bueno volver a Frankenstein, pero yo creo que se pueden leer independientemente, que si no te dan ganas de leer Frankenstein, no lo leas, y si no te dan ganas de leer La desobediente, no la. O bueno, sí, La desobediente sí, léela. Sí, léanla. No, y desde la mediación, ya que me das la posibilidad, digo, me parece que se pueden hacer los dos caminos, que puede resultar muy interesante en el aula. Primero leer Frankenstein y luego ir a La desobediente, o camino inverso, como mencionabas, ¿no? Leer La desobediente y después saber, bueno, a ver, que todo esto que se menciona acá, de dónde viene, y a la historia de Mary Shelley, me parece que se pueden hacer vínculos muy interesantes y que en las dos direcciones funciona bien y atrae, ¿no? Invita a leer, que eso es súper Sí, interesante de la yo lo que intertextualidad. intenté hacer fue un ensamblado tipo Tetris, entonces que aquel lector investigador detectivesco, digamos, Me tiene encanta. ganas, tenga, no sé, 12 años o tenga 80, quien tenga ganas de hacer buscar esos ensambles, a ver a ver si llega a lo mismo que llegué yo, digamos, ¿no? Porque también hay múltiples maneras de realizar esas conjunciones, a ver qué le pasa haciendo ese trabajo. Sí, sí, en mi caso yo te contaba en el encuentro anterior que hemos tenido que googleé los nombres de las personalidades que van apareciendo, ¿no? Quería ver si eran reales, si existían, cuáles habían sido sus obras, etcétera. Así que eso me parece que también es, para los lectores detectivescos, funciona muy bien esa intertextualidad. Acá Ale Louge pregunta si así como Mary tuvo que adaptar la obra a su época, vos decidiste mantener la estructura, época, ambiente, cómo fue la adaptación a nuestra época, digamos, ¿no? Dice, como la adaptación para llegar a los lectores de hoy, de tu criatura, dice, ¿no? Desde de hoy, ¿cómo fue ese trabajo? Es muy interesante la pregunta porque además no sé cómo, cómo lo hice. Sucedió, bueno, supongo que apartándome, yo no soy una escritora del siglo XVIII, yo estoy atravesada por las lecturas del siglo XX-XXI, formada como científica, entonces hay mucho de la escritura del romanticismo que no va conmigo. Eh, a mí me gusta mucho más este otro modo de escribir, ¿no? Donde se deja, o al menos yo intento dejar en ustedes, los lectores y lectoras, la composición del paisaje, la composición de los rostros. Me gusta dejar alguna señal, pero que luego cada quien, porque me gusta también como lectora, debo confesar, me gustan esos libros donde yo puedo imaginarme la cara del personaje, ponerle la cara de algún actor familiar, lo que sea que ese personaje me trae, digamos, empezar a usar elementos de mi mundo imaginario para darle acción a las novelas que yo leo o a los cuentos, incluso a las poesías. Entonces, bueno, eso está en mi novela, ¿no? Esa cosa de, bueno, que cada quien no está en las descripciones como están en la de Mary Shelley, porque también pensaba, bueno, quien quiera saber cómo son estos personajes, que los busque en la autora que los creó, entonces que vuelva a Frankenstein. Eso me parece que es un elemento contemporáneo de mi ser autora, digamos. Yo escribo más bien breve, sería, ¿no? Me gusta la síntesis. Y eso, bueno, apareció también en La desobediente. Creo que es una marca bueno, de que estoy escribiendo esto en el siglo XXI. Sí, sí. Sí, la brevedad, pienso, desde El mar y la serpiente, en el que nos metiste en esa forma de contar, ahí un tanto como fragmentaria, ¿no? Con imágenes, con casi una mirada tan poética, me parece que lo mantenés a lo largo de todos tus textos. Otra pregunta, Paola Sabate, ¿cuáles son tus voces femeninas de la literatura? ¿Qué autoras sentís que te marcó? Tengo acá, bueno, no me animo a mover mucho la compu para no hacer lío, Por pero las tengo dudas. acá a mi costado, me armé un cuadro, es un marco en realidad, que tiene atravesados unos alambres y ahí tengo brochecitos, mi, mi propia, ¿cómo decir? Bueno, son mis diosas, ¿no? Mis referentes de siempre y están, las nombro porque las estoy mirando.
está Alejandra Pizarnik, está Silvia Plath, está Úrsula Le Guin, está Ida Villarino, están por supuesto la Tere y Lili ahí en el centro, está Marguerite Duras, que también está ahí en el centro, bueno, está Siri Usbert, con quien además comparto mucho su interés por la neurociencia, está Virginia Woolf, está Joyce Carol Oates, está Marina Colasanti, Ligia Bojunga, Clarice Lispector, que la amo, y después está Hélène Cixous, la filósofa y escritora, y recientemente agregué a Anne Dufour-Mantel, otra filósofa francesa. Eso es mi... les tendría que prender una velita y ya se transforma en un altar. No le prendo velita, pero están acá a mi costado y siempre que dudo miro para el costado y las encuentro, ¿no? Aparecen ahí. Julieta Iturriaga pregunta si te cuesta poner el título a las obras, si en este caso barajaste varias posibilidades o qué te decidió por este. Depende, Julieta. A veces sale primero y a veces lo pensamos mucho. Y lo digo en plural porque me gusta pensar los títulos en el proceso de decisiones sobre un libro posible, ¿no? Yo, por supuesto, mando mis originales con un título que me gusta, pero a veces lo ponemos en discusión. En este caso dudábamos si el plural o el singular, ¿no? Porque también hay en la novela muchas desobediencias, claro. Entonces las desobedientes podían ser... Pero la verdad que a mí me sonaba mejor el singular, sobre todo después de buscar. Me encanta también tomarme un tiempo para buscar prefacios en estas y otras pensadoras, ¿no? En mi altar, en mis diosas, pero también en otras pensadoras. Y en este caso me puse a buscar en mujeres que hayan marcado una diferencia en la historia de los derechos de la mujer. Y cuando releí el discurso de Malala, ¿no? Esto que ella dice para abrir en su discurso de aceptación del premio Nobel, Malala Yousafzai, que dice: les cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es. Encontré sentido a que se llamara La desobediente, claro. En singular. Y justo, bueno, buscando citas en el libro de Esther Cross encontré una descripción, a Mary Shelley la describían como obediente. Mira, te la leo. Dale. En la página 114 de La mujer que escribe Frankenstein, Esther dice: es una hija obediente, siempre lo fue y no hizo esas preguntas, ¿no? Unas preguntas que su padre le pide que no haga. Pero escribe una historia y escribir una historia es hacer preguntas. Para ella la muerte no es, por otro lado, silenciosa. Y luego dice: Mary Shelley en cambio escribe, está entrenada para eso, en un estado casi hipnótico entre la vigilia y el sueño tuvo una revelación, vio al estudiante de medicina frente al ente armado con sus propias manos. Y me pareció que, y esto lo encontré después, obviamente mientras escribí y pensaba el título de mi novela, no me apareció esto, y dije, ¡ay, la cita de Esther! No, esto después, releyendo el libro, creo que ahí apareció la idea de que no, que en realidad Mary Shelley no fue una hija, o sea, capaz que en apariencias era una hija obediente, pero no fue una desobediente. Claramente. Entonces, bueno, también ahí encontré como otro argumento para fortalecer el título de mi libro, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, pero hay preguntas súper interesantes, así que vamos a tratar de poder atenderlas. Sebastián Vargas dice si fue difícil armar el personaje del profesor Waldman, porque se mueve de un borde muy fino entre el villano y la víctima, el malo y la buena gente, un hombre de su época con todo lo que eso implica, está re logrado, dice, ¿salió fácil o costó? Súper interesante. Hola, Seba, querido amigo. No fue tan fácil, pero tenía también las herramientas como para pensarlo desde lo estereotípico. Ahí me fui un poco a lo que estoy aprendiendo, ¿no? Digamos, sí, tantas lecturas que van delimitando qué significa construir un estereotipo y los alcances que puede tener en una sociedad. Entonces yo pensé, bueno, voy a hacer
¿viste cómo habla Víctor Frankenstein de él? Dice que es un hombre dulce, Sí. qué sé yo. Entonces, también pensé, bueno, a ver si yo lo tratara a este personaje como un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, ¿no? Si yo le encontrara una cara íntima en donde todo el ámbito familiar en realidad lo ve muy estereotípico del científico, de ese científico que luego es en el científico en que Frankenstein se transforma. Lo meto dentro de ese estereotipo y con una apariencia dulce y así, en realidad cuando está encantado de donde está, lo muestro como un hombre que no entiende razones en su ámbito familiar. Fue muy lindo escribirlo. No sé cómo decirte. Fue difícil y sí, fue difícil, pero la verdad que no me pareció buenísimo enfrascarme en eso, encontrarle la vuelta. Acá dicen que en YouTube están pidiendo foto de tu altar, de tu altar con autoras. Y bueno, Fer pregunta también sobre la cicatriz de Florence, y después me parece que para terminar podemos cerrar con la pregunta de por qué leer los clásicos, que es la que nos convoca, ¿no? Aquí hoy, así que si querés responder esas dos como para ir cerrando, o Fer, decinos vos cómo manejamos el tiempo. Yo seguiría acá, saben, mucho rato más conversando con Paula, que siempre es un placer. Bueno, la última, Paula, Dale. para el cierre. Bueno, brevemente la cicatriz por una cuestión de que ella también tuviera a la vista un elemento monstruoso, ¿no? Mary Shelley habla en su Frankenstein y describe con todo detalle la criatura y que está compuesta a partir de tres cuerpos de hombres distintos y cómo le quedan las cicatrices y toda esa minuciosa descripción que ella hace. Yo dije, bueno, Florence tiene que tener una marca en el cuerpo también, fruto de su desgracia personal. Y ahí apareció la idea de una cicatriz muy difícil de ocultar, que hiciera que ella fuera una persona a la que todos miran primero con desagrado. Y respecto a por qué volver a los clásicos, un poco para volver a latir junto con esos personajes que tanto enseñan, ¿no? A mí me gusta mucho volver a los clásicos griegos. Bueno, como supongo que también pasaría en el caso de Mary Shelley, los tendría muy frescos, por algo se llama el moderno Prometeo, ¿no? Yo también metí en La desobediente un poco como contracara Antígona, que es Antígona la desobediente, la que desafía al rey para darle una sepultura a su familia. Entonces, creo que es retomar esas voces y a la vez en esa lectura de los clásicos que hacemos hoy, desde este momento de recepción, no naturalizar todas las maneras de escribir que puede haber, digamos. No estancarnos, ¿no? Que la lectura de clásicos, al contrario, nos permita poner en contexto y ver cómo la época sociopolítica también nos marca la escritura, nos marca el lenguaje, y cómo la pertenencia a un lugar, a la Argentina, hace también que nuestro castellano tenga sus propias marcas. Y eso se logra leyendo a los clásicos también, la reflexión sobre el valor de la propia lengua, ¿no? Y de las propias maneras de escribir de cada quien. Cómo no es posible, y acá, bueno, vuelvo a lo que guarda un caracol, cómo no es posible la estandarización, cómo las singularidades son lo que nos enriquece como lectores y lectoras. Bueno, Paula, muchísimas gracias por todas las reflexiones. Mariana, un lujo también tu entrevista. Vuelvo a agradecer a todas y a todos los que estuvieron presentes tanto en Zoom como en YouTube. Los invitamos al próximo jueves literario. La próxima semana va a estar con nosotros Pablo de Santis, también acompañado por Mariana en la entrevista. Así que invitamos a leer La desobediente y seguir pensando. Hay muchísimas preguntas, se las vamos a alcanzar a Paula y de alguna manera las vamos a ir respondiendo en nuestras redes sociales porque creo que son muy, muy buenas y muy interesantes. Así que muchísimas gracias, Paula, por este rato tan delicioso compartido, y Mariana por tu coordinación en esta entrevista.
No, gracias a ustedes y no se pierdan a Pablo y Andrea, que son dos grosos y que seguro que le exprimen, sus novelas son buenísimas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Chao, chao.